Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Ayer comenzamos a hablar sobre Génesis 35 y hoy vamos a continuar, pero antes yo quiero hacer una oración por todas las peticiones, en sentido general. Nosotros no creemos que la canasta tiene magia ni poder. Nosotros creemos en el acto de fe de hombres y mujeres que dicen: Señor, te creemos. Así que yo quiero que nos unamos para interceder por todos los que en fe en alguna de las canastas han depositado su petición. Vamos a interceder todos, creyendo que Dios va a obrar. Siempre tenemos muchos testimonios y es porque creemos y le oramos a Dios. No es solamente creer, hay gente que cree en muchas cosas. Es creer en el Dios que está vivo y que responde. Amén. Aleluya. Intercedamos. Padre, intercedemos por estas peticiones. Hay peticiones de todo tipo. Hay peticiones de todos los niveles de urgencia. Hay peticiones que tienen años. Hay peticiones recientes. Pero tú eres Dios sobre el cielo y la tierra, sobre el universo y todo lo que existe. Te pedimos, Señor, que obres milagros. Te pedimos, Señor, que responda a estas peticiones. Te pedimos, Señor, que extienda tu cetro hacia hombres y mujeres que en fe están creyendo delante de ti. Obra milagros, manifiesta tu poder para que muchos cuenten de tu grandeza, para que muchos hablen de que tú les respondiste, para que muchos testifiquen y le digan al mundo que le sirven a un Dios vivo y de poder, para que muchos al conocer de ti alcancen salvación y vida eterna. Declaramos victoria en estas peticiones y dentro de una semana y un día o 2 días celebraremos la victoria contando lo que Dios hizo. Así será para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Busquen en sus Biblias Génesis 35. Aleluya. Gloria a Dios.
levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar. Y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Manifiéstate, Señor. Obra en la vida de la gente. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero por segunda ocasión hablar con el tema Vuelve a Betel, el lugar donde hablabas con Dios. Ayer hablamos de Jacob, hicimos una reseña breve de lo que había sido su vida y como muchos saben, su nombre significaba engañador, suplantador, mentiroso, tramposo. Porque Jacob, como muchos de nosotros, vivió situaciones muy demandantes en su vida. Y era una persona que tenía su propia forma de enfrentar los problemas. Para muchos Jacob era diligente. Para muchos Jacob buscaba las oportunidades y si no las encontraba, las creaba. Hablamos de que Dios en un momento de mucha tribulación para Jacob, Dios le habla. Jacob pasaba por la frustración de ver cómo sus hijos se habían metido en un lío de marca mayor, cuando pensó que iba a descansar, cuando pensó que ya sus tribulaciones habían terminado. Sus hijos produjeron una matanza en venganza por lo que ellos entendieron que fue el abuso contra su hermana. Esto generó una crisis alrededor de la vida de Jacob y decíamos que, aunque el texto bíblico no lo señala por la secuencia de acontecimientos, el momento que vivía Jacob era un momento donde estaba down, donde estaba en baja. Porque cuando tú sientes que no vale lo que tú hagas y las cosas salen mal, entonces uno cae, el ánimo le desfallece, uno siente que no va a poder seguir adelante. Y por eso es entendible el llamado de Dios cuando le dice levántate. Porque el que esté en el suelo, la palabra que necesita escuchar es levántate. Si tú estabas en el suelo, yo te digo en el nombre del Señor, levántate. Jacob escuchó la voz de Dios y el mandato del Señor fue, vuelve a Betel. Y para él Betel tenía un significado especial que lo vimos a la luz del capítulo 28 de Génesis. Nos quedamos hablando de lo que pasa cuando en obediencia Jacob vuelve a Betel. Lo primero que señalamos, y lo relata el verso 2, que cuando Jacob dice a su familia y a todos los que estaban con él, vámonos, le da un mandato. Le dijo, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, límpiense y muden vuestros vestidos, vamos a Betel. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional cuando dice, entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense
y cámbiense de ropa, porque vamos a Betel. Aleluya. Jacob recordó algo que muchas veces olvidamos. Dios es santo. Yo no sé si alguien aquí entiende lo que eso significa. El profeta Isaías dijo: Él es santo, el alto y sublime, y Él habita en la santidad. Aleluya. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios, para relacionarnos con Dios, tenemos que vivir en santidad. No podemos vivir en mundanalidad y vivir en comunión con Dios. Eso no combina, eso no funciona. Yo sé que mucha gente, cuando uno dice cosas como esa, dice: no me gusta escuchar eso porque usted me está acusando. La gente no le gusta que lo acusen ahora. No me juzgue. Y empiezan a hacerte sentir mal a ti cuando los que están mal son ellos. Pero la realidad es que para relacionarse con Dios hay que vivir en santidad. Dios es santo y Él vive en la santidad. Por eso yo no puedo entender a alguna gente que son unos diablos y dicen que tienen una comunión con Dios. No sé cómo es que lo hacen. Si es por satélite, fibra óptica. No sé. Pero lo cierto es que Dios es santo y habita en la santidad. Y cuando Jacob va a volver a Betel, como él sabía que en Betel era el lugar donde él hablaba con Dios e iba a tener comunión con Dios, él toma una decisión valiente y le dice a toda su gente: hay que poner la casa en orden. Para entrar en comunión con Dios hay que poner la casa en orden. Vámonos, despójense, desháganse de todos los dioses extraños, purifíquense y cámbiense. Si tú quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida, despójate. Despójate del orgullo, despójate de la vanidad, despójate de esa vida pusilánime que hoy está de un lado y mañana de otro. Despójate de todo eso que te separa de Dios. Despójate de todas esas mentiras que te contaminan la vida. Lo segundo que hace Jacob, porque aquí tenemos que bien redimir el tiempo, cuando decide subir a Betel, y el Espíritu Santo ministró de una manera muy clara y contundente, y por eso cuando meditaba me recordé de esta alabanza que acabamos de escuchar. Y es que cuando vamos a Betel, cuando aceptamos subir a Betel, y pongo a Betel como sinónimo del lugar de comunión con Dios, cuando decidimos subir a Betel, el terror de Jehová invadirá a nuestros enemigos para que no se puedan levantar contra nosotros. Muchas personas no entienden eso, pero yo puedo testificar de que eso es así. Cuando decidimos subir a Betel, cuando decidimos entrar en una vida de comunión íntima con Dios, el Señor se encarga de infundir una cosa que en la Biblia aparece varias veces, que se llama el terror de Jehová. Eso es algo impresionante. Dios no mueve un dedo. Dios no hace nada. Es que de repente los guapotes, los leones, son domesticados. El terror de Jehová los cubre. Y yo no sé si es que ven visiones, yo no sé si es que ven cosas que uno no está viendo, pero alguien una vez me contó un testimonio de que intentó, y fue otra persona que se lo dijo, el que me lo dijo fue un tercero, que esa persona había intentado hacerme un daño.
pero que cuando intentó encontrarse conmigo, cuando se aproximaba, vio 2 soldados suizos que no se me despegaban de ni la derecha ni la izquierda. Entonces esa persona le preguntó a su amigo, que nos conocía un poquito y que venía con alguna frecuencia a la iglesia, ¿qué escolta, qué compañía es que le da servicio al pastor? Y el hermano le dice, no, el pastor no usa escolta. Y el amigo le decía, no, tú estás relajando. Yo lo he observado y no lo dejan solo en ningún momento. Son altos, son fuertes. Se ven que tienen entrenamiento, tienen musculatura, un cuerpo perfecto, tienen armas de todo calibre. Tienen una mirada telescópica, no se distraen, están totalmente en atención. Y el hermano, no, él no tiene escolta. No me importa lo que tú me digas, pero él sí, dime la compañía para ver cómo tenemos acceso. Yo no sé cómo es que Dios lo hace, pero el terror de Jehová, alcanzará a nuestros enemigos y ellos no entenderán. Cuando Jacob hizo todo su periplo alrededor de la tierra de Canaán y en todos sus tiempos de frustraciones, él anduvo solo y vivió experiencias difíciles de todo tipo. Ahora, cuando Dios le dice, vuelve a Betel, y él en obediencia decide volver a Betel, algo diferente pasó. El terror de Jehová cubrió a todos sus enemigos y nadie le puso un dedo porque él iba camino a la presencia de Dios. Cuando aceptamos subir a Betel, el terror de Jehová invadirá nuestros enemigos. Eso es así, dice el verso 5, y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. No se le perdió nadie. No se le complicó con nada. Hermano o hermana, si estás de camino a Betel o llegaste a Betel, no te preocupes por tus enemigos. Déjaselo a Jehová. Dile al que está a tu lado, déjale eso a Jehová. Déjale ese león a Jehová. Déjale ese problema a Jehová. Déjaselo a Jehová. Mantente camino a Betel. Aleluya. Óyeme, no te ponga a mirar al enemigo. No pierda tiempo pensando el daño que te pueda hacer. Cúbrete caminando a Betel. Cúbrete mirando al Dios que se te apareció en Betel. Deja que Dios pelee por ti. Déjaselo a Jehová. Pastor, ¿cómo usted hace esa aplicación? Me dirá un aspirante a teólogo. Yo creo lo que Dios hizo con Jacob. Yo creo que lo que Dios hizo con Jacob lo puede hacer conmigo. Y encima de eso, como si fuera poco, hoy tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que Jesús lo asignó para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, cuando Jacob decide obedecer e ir a Betel, en Betel pasó algo maravilloso en la vida de él. En Betel Dios le cambió el nombre a Jacob. Y usted dice, ¿y por qué?
¿Por qué Dios le cambia el nombre? Él le dice, tu nombre ya no va a ser ese. Usted se puede ir allá y estudiarlo detenidamente en su Biblia. ¿Por qué Dios le cambia el nombre? Hay dos razones que yo entendí rápidamente. Le cambió el nombre por Israel. La primera es para que él pudiera romper con la historia de engaño y falsedad por la que se había caracterizado en su vida. Hay historias de vida que tienen que ser canceladas. Hay pasados que Dios tiene que coger su dedo y borrarlo. Porque hay pasados que atan. Hay experiencias del pasado que te mantienen postrado. Él era el violento. Se convierte ya en un siervo de Dios, pero antes era violento. El bebedor, el mujeriego. Y ese pasado te persigue. Déjeme decirle que mucha gente ha llegado a la iglesia y se encuentra con gente de ese pasado también sirviéndole al Señor y tiene una batalla terrible. Ahora, Dios quería que Jacob tuviera una ruptura con esa historia de engaño y falsedad. Déjame decirte, el nombre marca o determina una influencia en lo que tú eres y en lo que tú haces. Por eso yo le digo muchas veces a la gente, a los padres, le digo a ese hijo carpetoso. He contado este testimonio, una hermana viene y me llega y me dice, pastor, ore por liberación a ese niño. Ese niño me va a matar, pastor. Yo veo el bebecito, 6 años, 7. Y me dice, pastor, ore por ese niño. Ese niño, lo que ese niño tiene es una cosa fuerte. Te puede decir, usted quiere buscar el aceite y algo, pero vamos a, por favor, pastor, yo no aguanto un día más. Ese niño es un demonio. Yo hablo con el muchachito y veo un angelito tremendo, con energía, con resorte. Yo no he visto unos niños que tienen como resorte, que siempre están. Yo le he cambiado y la gente cree que es por bromear. No es por bromear, es que yo he aprendido a dar una palabra, a llamarlo por el nombre de lo que quiero que Dios haga en la vida de ellos. Yo le llamo niños de unción. Yo no sé cuántos tienen niños de unción, pero no son demonios, son niños de unción. Y yo cuando veo al niño le digo, no, yo no voy a orar, sierva, no. Pastor, ¿cómo va a ser? Yo no aguanto un día más, yo me voy a morir. Bueno, digo, bueno, muérase. Pero eso es lo que es un niño inquieto. Pero usted diciéndole demonio, Satanás va a tomar autoridad sobre la vida de ese niño cuando lo que es simplemente un niño inquieto sin disciplina. Comience a llamar los niños de unción. Dígale siervo de Dios. ¿Pero y qué siervo es ese? Dígale siervo de Dios. Pero pastor, siervo de Dios. Ese marido que te amenaza con darte golpe, siervo, cuidado. Ese que se quiere ir a parrandear por ahí, siervo. Ay, pastor, pero usted está relajando con la cosa de Dios. No, yo te estoy diciendo o recordando que use tu autoridad en el mundo espiritual para llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Aleluya. Llámalo por el nombre de lo que tú quieres que Dios haga ahí. Siervo de Dios. No es un borrachón, siervo, es un siervo. Todavía no está santificado, pero la palabra está sobre su vida. En segundo lugar, Dios le cambia el nombre para que tuviera un nombre conforme al propósito que Dios tenía para su vida. Por eso hablo de decirle siervo de Dios, por eso hablo de decirle niño de unción.
También le dijo Dios, verso 11, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Aleluya. La tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. No es fácil romper con una vida o con una historia de vida ligada al pecado. El nombre tiene peso sobre lo que somos y lo que hacemos. Muchas personas hoy quieren cambiar, pero están atadas al pasado. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte, levántate, vuelve a Betel, porque en Betel Dios te va a cambiar el nombre y conectarte con el propósito que tiene para tu vida. Finalmente, ¿para qué Dios nos lleva a Betel? En cuarto lugar, para restauración de nuestra comunión con Él. Y el altar es la señal de que Dios está presente en nuestra vida. No es posible vivir la vida cristiana sin altar. No es posible decir que tenemos comunión con Dios sin altar. No es posible. El altar se puede llamar, se puede traducir como el respeto, la honra, la majestad de Dios reconocida por mi persona en todas las acciones de mi vida. El altar en la antigüedad era el lugar del sacrificio. Luego se convirtió en el lugar de la ofrenda. Luego la tradición judía lo convirtió en el objeto de adoración. Sin embargo, Cristo lo convirtió en el símbolo de la intimidad con Dios proyectado en la vida diaria. Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es profundo lo que acabamos de leer rápidamente. En términos prácticos, lo que está diciendo, el altar se refleja en mi accionar. Una gente que no ora se refleja en la forma que responde. Una persona que no tiene intimidad con Dios se refleja en la respuesta que da y en la forma que asume los incidentes por los que pasa en la vida. El que vive en comunión con Dios no vive como los que están locos por pelear y matarse con uno. Yo no puedo entender esos cristianos de que le pasa algo, un tropezón, ¡pum! Y mencionan al diablo antes que a Cristo. Yo no puedo entender cómo explotamos tan fácil con expresiones descompuestas, reacciones violentas, palabras hirientes. Si hay altar, no va a haber contaminación, porque en el altar se consume la grosura de la carne. El fuego de Dios consume la grosura de la carne. Eso tiene mucha tela, pero no lo puedo extender. El fuego en la presencia de Dios. El altar es el escenario donde se da el acto. La carne era lo que se sacrificaba.
Si hay altar, el fuego está y el fuego consume. Lo desperdicio. Desperdicio se llama mentira, obras de la carne en sentido general. La comunión con Dios produce un cambio en la conducta y el ser mismo de los individuos. Cuando Moisés baja del monte, después de estar en la presencia de Dios por muchos días, la gente no podía ver su rostro porque, dice la Biblia, resplandecía. En la presencia de Dios adoptamos el ADN de Dios. La presencia de Dios nos lleva a proyectar la santidad de Dios. El que tiene altar, el que tiene comunión con Dios, el que tiene búsqueda permanente de Dios, lo proyecta sin anunciarlo. Hay gente que tiene que decir que son convertidos y anda con un letrero 8x24. Soy cristiano. ¿Y por qué el letrero tan grande? Porque es que no lo ven. Porque cuando habla se ve un diablo. Cuando está en su casa se nota que no conoce a Dios, que no hay temor de Dios. El altar refleja la presencia de Dios. El que tiene una vida de intimidad con Dios va a reflejar la presencia de Dios. Dios quería que Jacob volviera a Betel, porque en Betel iba a edificar un altar. Se iba a restablecer la comunión con Dios. Se restauraría lo que se había perdido, porque cuando se pierde la comunión con Dios, llega el fracaso, llega la división, llega la ruina, llegan las separaciones, llegan las crisis económicas y de salud y de todo tipo. Pero cuando hay altar, Dios está en nosotros. Dios se refleja a través de nosotros y la gente lo percibe, de que Dios está en nosotros. No tenemos que anunciarlo. Yo no tengo que te estar anunciando que soy cristiano. La gente debe ver a Cristo reflejado en mi vida. Pero eso es cuando hay comunión, cuando hay altar, cuando hay relación con Dios. Debo terminar. Termino con lo siguiente. Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. Está dando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para recuperarse después de haber perdido el rumbo. Yo no sé cuánta gente ha perdido el rumbo espiritual. Posiblemente hay muchos que me están escuchando en esta hora y han perdido el rumbo espiritual. Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida, pero los afanes, las batallas del diario vivir, los problemas, la familia, los trabajos, los negocios, nos separan del rumbo, de la comunión íntima con Dios. ¿Cuántas veces dejamos de orar porque tenemos un compromiso temprano? ¿Cuántas veces dejamos de orar porque llegamos tarde y estamos cansados? ¿Cuántas veces dejamos de orar, de leer la palabra? Yo le voy a decir algo, y lo he dicho en algunos círculos más estrecho que este escenario, pero ahora lo voy a decir a nivel general. Yo doy gloria a Dios el día que decidí asumir compromiso en la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Digo, muy simple. El yo tener compromiso en la iglesia protegió mi vida de altar. El día que yo asumí compromisos en la iglesia, por muchos años fui un teórico del evangelio. Pero un teórico sin sustancia, sin convicciones, simplemente hablaba y repetía lo que otro decía. Hasta que un día Dios, en su misericordia, porque fue su misericordia, alguien en la iglesia dijo: tú puedes ser parte de este trabajo. Y me quedé tan impactado que no dije ni sí ni no, pero como no respondí, asumieron que sí. Y ese compromiso me obligó, porque como tenía cada semana que tener algo que enseñar de la palabra de Dios,
Me obligó. Y yo tenía que tener altar. Todos los días doy gracias al Señor. Por eso yo le digo a la gente, para mí predicar y ministrar la palabra no es un trabajo. Es un deleite. Porque cuando yo tengo algo que dar, es porque lo recibí primero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mientras más tengo que dar, más tengo que buscar. Y mientras más busco, más recibo. Yo no sé si eso tiene sentido para ti, pero es necesario que nos sumerjamos en el río de Dios, en la intimidad con Dios. Porque la comunión con Dios nos ayudará. Levántate y sube a Betel. Haz allí un altar para yo restaurar lo que has perdido, el rumbo que perdiste. Dice el verso 10, y le dijo Dios a Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. La tierra que te he dado, verso 12, Abraham la daré a ti. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ponte de pie, iglesia. Esta es una semana de restauración. Restauración de la intimidad con Dios. Si Dios lo hizo con Jacob en uno de los momentos más críticos de su vida, lo puede hacer contigo. Tú no tienes más experiencias tristes que Jacob. Si Dios lo hizo con Jacob, lo puede hacer contigo en esta hora. Cierra tus ojos. Aleluya. Hay una alabanza de Ingrid Rosario que se llama Eres Santo. Aleluya. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Espíritu Santo. Santifícanos en esta hora. Más que pedirte en esta semana, queremos conocerte. Queremos volver a Betel. Queremos restaurar la comunión. Queremos acercarnos a ti. Todas las respuestas a nuestras batallas en la vida dependen de la comunión contigo. Todas las victorias que pretendemos alcanzar dependen de la comunión contigo. Todo lo que pretendemos que tú hagas en nuestras vidas depende de la comunión contigo. Queremos volver a Betel, el lugar donde Dios nos habla. Queremos volver a Betel, el lugar donde sentimos su presencia. Queremos volver a Betel, el lugar donde Dios consume con su fuego la grasa de nuestra carne irredenta. En Betel sentimos su presencia. En Betel se rompe la conexión con el pasado de vergüenza. En Betel Dios restaura para conectarnos con el propósito que tiene para nuestras vidas. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya. Aleluya. Tú eres santo, tan santo. Tú eres santo, mi Señor. Cántalo. Tú eres santo, tan santo. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y